Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, nos acercamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno. Señor, tu gracia, tu misericordia nos ha alcanzado. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la honra, el honor, el reconocimiento, porque tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, mis hermanitos sean ministrados con esta enseñanza. Y Padre Celestial, danos esa sabiduría de lo alto. Señor, estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 2 de Timoteo capítulo 2, desde el verso 14 en adelante. Como los otros pasajes, amados hermanos, este tiene varios temas en su conjunto. En este contexto trataremos, hermanitos, de ser lo más claros y breves posibles. El título de esta transmisión es Instrumento para honra. Dice así la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Amén, hermanitos. Bueno, comenzamos con este verso. Ya habla de la instrucción no discutir sobre palabras. Muy bien, hermanitos, nos concretamos a nuestro trabajo. También todo pequeñito, todo discípulo que ama a Dios, que recibe la palabra de Dios y que por ende testifica, predica, evangeliza, enseña, habla de Dios. Y bueno, nosotros, hermanitos, tenemos esa instrucción de predicar a tiempo, fuera de tiempo. Sin embargo, ese siendo nuestro trabajo, no estamos, hermanitos, como dice aquí, no estamos para discutir la palabra de Dios. O sea, entrar en debates. Si alguna persona tuviera pues otro argumento, tuviera, hermanitos, tal vez hasta herejía, gentes de religiones, todo ello, nosotros no estamos para discutir. Estamos para hablar la palabra, y el que tiene oído para oír, que oiga. Pero si la persona resiste debate, bueno, en lo que cabe solamente enseñamos, hablamos, predicamos la palabra del Señor. Pero si hay resistencia, no es el fin de ganar un debate o una discusión o demostrar que tenemos la verdad. Ahora, si hay, hermanitos, un orden, cuando hay una madurez, discernimiento, llenura del Espíritu Santo. Y me voy a poner como ejemplo, mis hermanos. Si yo noto que al abrir mi boca y hablar la palabra de Dios, sea en predicación, enseñanza, en profecía, en doctrina, en revelación, todo lo escrito, pero noto, hermanitos, que hay oposición, que hay gente pues de otras doctrinas, o claramente y visiblemente que es adversa. Muy bien, ellos están como en el lugar de oyentes. No están discutiendo conmigo, no están abriendo su boca. Simplemente yo palpo que no están recibiendo la palabra, o que la refutan, que la resisten, que la debaten y discuten. Muy bien, estoy consciente de ello, están presentes, abro mi boca y predico. Y como está escrito en Mateo 13, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, parte en pedregales, parte entre espinos y parte en buena tierra. También estoy muy consciente de ello. Y son los adversos que están presentes, presencian y oyen la palabra de Dios. Yo sé que son adversos y sigo abriendo mi boca y espero en el Señor que Dios les redarguya y les convenza con su Espíritu Santo. Hay adversos, hay oponentes, y hasta podríamos llamarles enemigos. Pero no hay ninguna discusión,
solamente soy yo el que está hablando, predicando, enseñando la palabra de Dios. Y el Señor me ha ordenado a que predique a tiempo y fuera de tiempo, que inste, que reprenda, que redarguya con toda doctrina y amor. Muy bien, ahí no hay debates ni discusiones, solamente hablo yo. Pero si abrieran su boca los oponentes y refutaran, eso sí, se tornará en una discusión, y es lo que el Señor prohíbe, que no discutamos. Entonces dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no discutan. Que no discutan. Muy bien. Que no estén, hermanitos, pues debatiendo. Ahora, la versión 60, que la mayoría usa, dice a que no contiendan sobre palabras. Es lo mismo, discutir, contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Claro que hay debates edificantes, hermanitos, entre hijos de Dios que aportan, que dan el contrapeso, y hermanitos, son bíblicos, pero no hay una contienda. Me refiero cuando en una mesa redonda entre cristianos, sabios, fieles, eruditos, hablan de la palabra de Dios, las diferentes opiniones, criterios e interpretaciones de la palabra, pero no hay contienda. Y es lícito, hermanitos, porque se aprovecha y se aprende la palabra de Dios. Pero aquí habla de cuando hay contiendas o discusiones acerca de la palabra. Eso sí, no se debe hacer. Muy bien, dice versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, aprobado. Y también, hermanitos, lo entendemos como irreprochable, irreprensible. Y dice que no tiene de qué avergonzarse. Y hermanitos amados, en primera de Timoteo, habló de la limpia conciencia. Y bueno, todo esto va de la mano. Y guardarse, hermanitos, para Dios. Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Usarla bien, hermanitos. Claro que cuando se mueve uno en la carne, se llega a mal usar la palabra. Algunos dirían: ¿cómo mal usar la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es santa. Bueno, con diferentes intenciones se da la palabra, hermanitos, como ya hemos visto, y lo decía el apóstol Pablo, que unos predican pues por envidia y por rivalidad, y para añadir tristeza a sus prisiones. O sea, algo bueno que es la predicación, que es la palabra de Dios, pero con una mala intención en el corazón. Eso es, hermanitos, mal usar la palabra. Por ejemplo, hablar indirectas para herir, confrontar, pero, hermanitos, la intención es mala, incorrecta, inmadura, usando algo bueno que es la palabra de Dios. Y, hermanos, eso es darle mal uso. O cuando se busca exaltación, vanagloria, también es mal uso de la palabra. O sea, predicar la palabra con otras intenciones que no son las correctas, entonces eso es usar mal la palabra. Y aquí dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora dice a continuación, verso 16, pero evita, y esto lo hemos visto anteriormente, profanas y vanas palabrerías. Evitarlo, hermanitos. Evitar decir chistes, hacer reír a la gente, usar palabras feas, indecorosas. Todo ello, hermanitos, va de la mano. Pero evita profanas y vanas palabrerías. Sí, mis hermanos, el predicador podría usar vanas palabrerías si es que no está apegado a la Escritura
y al Espíritu Santo. Podría suceder esto. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, van a torcerlo a uno. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto. Muy bien, hermanitos. Hemos visto anteriormente que sí, el apóstol Pablo decía nombres para aclarar con la verdad. No, hermanitos amados, como se llama carnalmente, hablar a espaldas de. No, de ninguna manera. Sino, hermanitos, tenía que hablar la verdad y de quiénes se trataba. Dice, así aconteció con Himeneo y Fileto, 2 hermanos. ¿Qué hicieron esos hermanos? Dice el 18, que se desviaron de la verdad. 2 hermanos desviados, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Imagínense esa herejía, que ya vino Cristo, que ya resucitaron los muertos, decían hace 2000 años, esa clase de enseñanzas, y trastornaban la fe de algunos, claro, de algunos pequeñitos o débiles en la fe. Imagínense predicar que ya se llevó a cabo la resurrección, siendo que hasta nuestros días todavía ni siquiera acontece. Ahora, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Dice, teniendo este sello. ¿Cuál sello? La siguiente declaración. Conoce el Señor a los que son suyos. Hay quienes son de Dios. Y mis hermanitos, esto lo podemos entender desde el ámbito espiritual, pero a la verdad es un tema muy, muy doloroso y triste. ¿Por qué? Le he aclarado, hermanitos, en diversas ocasiones, tanto en el púlpito y en estas transmisiones, que la forma de ver de un pastor de iglesia es diferente a la forma de ver de un profeta. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Que Dios conoce, el Señor conoce a los que son suyos. Porque el amor de Dios que está en un pastor, el pastor no quiere y no piensa en gente que se vaya a perder. No quiere pensar en eso. Para él lucha para que todos sean salvos, hasta los débiles, hasta los inconstantes o los contrarios. El pastor lucha y tiene fe y tiene esperanza de que si tuviera, es un ejemplo, hermanitos, 10 ovejas, que las 10 se van a salvar y no considera que alguna de ellas se vaya a perder y lucha por ello. Eso es lo más común y general en un pastor. Pero en un profeta es diferente. El profeta puede discernir quién es de Cristo, quién no lo es. Mientras el pastor considera que los 10, basado en ese ejemplo, que los 10 miembros son salvos, para el profeta, con el discernimiento, la visión, la sabiduría espiritual que Dios le ha proporcionado, ve la verdad y ve quién sí es de Cristo y quién no es de Cristo. Para el pastor, su deseo, anhelo, es que los 10 sean de Cristo y los 10 se salven. Pero el profeta sabe que no todos se van a salvar. Por eso le decía que es un tema difícil y triste. Bueno, ¿por qué le menciono este ejemplo? Por la declaración que dice aquí. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El sello, que es la declaración que viene a continuación. Conoce el Señor a los que son suyos. Oh, mis hermanitos, los que son suyos. Porque no todos son suyos. No todos son de Dios. Muy difícilmente, hermanitos, un pastor lleno de amor lo aceptaría. Que no todos son de Dios. Aunque claro, el pastor tiene la doctrina, la palabra, la profecía, el conocimiento
tiene, hermanitos, las declaraciones del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando dice no todo. El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, no todos se van a salvar, sino solo los que hacen la voluntad del Señor, del Padre. Es lo que quiere decir esa declaración. El pastor lo puede saber, pero en su interior, con el amor que Dios le dio, puede no aceptarlo. Es más, hasta ni creerlo. Los pastores, para ellos todos deben de irse al cielo. Y el hecho de que los conoció, los vio nacer de nuevo, o los vio bautizarse, o los bautizó él mismo, y los ha visto por tanto tiempo, considera que sí, efectivamente son de Cristo. Pero vemos que hay quienes sí son de Dios y quienes no lo son. Muchos consideran, hermanitos, que los que no son de Dios son evidentes, que son rebeldes, son como Judas, son tremendos enemigos de la obra de Dios. Pero se verá, hermanos, y la sorpresa que esto va a causar. Por ejemplo, cuando el Señor hablaba de Judas, y la profecía hablaba de Judas desde los Salmos, habla de cuando decía, al parecer tú, íntimo mío, que dulcemente comunicábamos los secretos. Y habla también de cómo se conducían a la casa de Dios, el que de mi plato comía. Todas esas palabras hablan de una persona de confianza, amigo, íntimo, claro, humanamente de quien no esperaría una traición. Gente así, hermanitos, no son de Cristo, pero son muy allegados. Y claro, carnalmente, de los que menos esperaría uno que se perderían. Pero solamente, hermanitos, hay quienes son de Dios y solamente ellos se van a salvar, los que son de Dios. Claro, entran temas más diversos y profundos como muchos son los llamados, pocos los escogidos, y son verdades que duelen, hermanitos. Y como esta declaración, conoce el Señor a los que son suyos. Y bueno, Himeneo y Fileto, los ya mencionados, que predicaban que ya se había efectuado la resurrección, pues no eran de Dios. Sin embargo, hermanitos, también dice en Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso es lo triste. Ahora, mis hermanitos amados, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo el que invoca el nombre de Cristo. Santifíquese, prepárese, apártese de la maldad. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, mis hermanitos, va a entrar este tema. Es muy profundo, muy vasto, pero es bueno analizarlo. A partir del verso 20. Fíjese cómo habla. Parece una alegoría. Y dice, en una casa grande. ¿A qué se está refiriendo? Como ejemplo o simbolismo, a la iglesia del Señor. O a la congregación local, claro que sí. Dice, en una casa grande, podemos parafrasear, en una iglesia, templo, congregación, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, o sea, los caros, o también conocidos como instrumentos de honra, y lo veremos. Dice, sino que también de madera y de barro. Acuérdese, utensilios de oro y de plata, o utensilios de madera y de barro. Dice, unos son para usos honrosos. Para usos honrosos. Los que son de oro, los que son de plata. Y hermanitos, unos son para usos honrosos. La Biblia, versión 60, dice, y otros para usos viles. Viles. Y mi Biblia lo traduce como usos comunes. Es lo mismo. ¿Qué es un uso honroso y qué es un uso vil? ¿Qué son instrumentos de usos honrosos? Bueno,
Se lo puedo decir con toda claridad, hermanitos, aludiendo a una casa. Una casa. En una casa hay utensilios para usos honrosos. ¿Cómo cuáles? Platos, cucharas, vasos, trastes, donde se guarda la comida, usos limpios, honrosos. Y hay utensilios, hermanitos, de usos viles. Un trapo para limpiar, claro que se ensucia. Usos viles o comunes. Un bote de basura, utensilio necesario, pero para un uso vil o común. Y bueno, ¿por qué no hablar del baño? Y todo ello, hermanitos amados, una taza de baño. Cosas así necesarias, pero son de usos viles o comunes. Eso dice la palabra de Dios en cuanto a su iglesia y a su obra. Pero ¿quién puede aceptar esto, mis hermanitos? Pero sin embargo, la palabra de Dios es verdad. Mis hermanitos amados, los instrumentos o utensilios de usos viles son necesarios. Uno diría, no, si son contrarios, son del enemigo. Deberíamos de echarlos fuera, que no queden adentro. No, mis hermanitos, tienen que estar dentro. Esos utensilios, personas de usos viles, tienen que estar adentro. Un ejemplo, mis hermanitos. Ellos, los que son de usos viles, utensilios de usos viles, son necesarios. Ahora, otra cosa es de que se vayan al cielo o no. Pero aquí en la tierra, en la casa de Dios, son necesarios. Supongamos, hermanitos amados, si usted tiene su casita, y aludiendo a este mismo ejemplo, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 20, si usted tuviera su casita, y pues tiene instrumentos de usos viles, y ya mencionamos, por ejemplo, un bote de basura, un recogedor, una escoba, un trapo para limpiar. Mis hermanitos amados, ¿qué haría usted sin esos utensilios viles? Unos sirven para limpiar, pero su uso es de uso vil. Ahora, hablemos rápidamente. Tan necesario es y tan vil o de uso vil es un bote de basura. Es de un uso vil la manera en que se ensucia por su uso y su contenido. Oh, hermanitos, hay que estar lavando los botes de basura. Sin embargo, es de un uso vil, pero ¿qué haría sin él? Pues, hermanitos, si no hubiera dentro de una casa bote o botes de basura, ¿dónde tiraría usted su basura? Estaría regada en el piso, en la mesa, en todos lados, basura por aquí, basura por allá, basura en el suelo, basura en diferentes muebles, encima de muchas cosas. Oh, habría un desastre, un desorden, un basurero, basura esparcida por doquier si no hubiera botes de basura. Ya ve que es un instrumento vil, pero necesario. Oh, hermanitos, yo sé que esto puede causar diferentes reacciones en los corazones, hasta ira. Pero si lo aplicamos a la iglesia, ¿qué es? Un instrumento de uso vil, y hablándolo y aplicándolo como un bote de basura. ¿Qué haríamos sin esos hermanos que son viles? Bueno, ellos contienen la basura de los chismes, la basura de los rumores, la basura de las críticas, la basura de las discusiones, de las contiendas, de las rebeliones, de las iras. Todo eso malo que se debe de desechar va a caer a los botes de basura. Y esto me refiero a los instrumentos viles o de usos comunes, o de deshonra, pues.
ellos son los que contienen la maldad, reciben la maldad. Y sí, a través de sus ojos y de sus oídos perciben toda la basura que se encuentra dentro y la acumulan en su corazón. Oh, hermanitos, así se ve espiritualmente una persona que no va a buscar a Dios, a la iglesia, al templo. Va solamente a hacer cosas, llenarse de chismes, de maldades. ¿Qué está haciendo con su corazón? Lo está usando como un bote de basura. Acumula la basura adentro. Qué malos rumores, qué malas cosas, qué chismes, qué contiendas, qué rumores, qué críticas, qué juzgan. Y todo eso lo guarda en su corazón. ¿Y por qué habla tanta barbaridad y tantas cosas? Porque eso abunda en su corazón. Y dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hablan y hablan tantas barbaridades, tantos chismes, porque eso es lo que tienen en su corazón. Si tuvieran palabra de Dios en sus corazones, hablarían palabra de Dios. Y bueno, yo le puedo decir, hermanitos, en el amor de Cristo, guárdese de esa basura. Su corazón, su mente no son basureros, no son botes de basura, para que usted los llene de tantas cosas y termine airado, inconforme, amargado, duro, frío, seco, vacío, por tanta maldad que guardó. No, mis hermanos, su corazón no debe de ser un bote de basura. Muy bien, volviendo, hermanitos, para conectarle. Verso 20. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro, hay más, y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles o comunes. 21. Así que si alguno, nótelo, hermanitos, aquí menciona, y lo entiendo espiritualmente, que hay solución para eso. Hay respuesta, hay arreglo, hay solución si es que uno era vaso o utensilio de deshonra. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, pues todo lo que hemos visto en el contexto, si alguno se limpia, será instrumento para honra. Ya no será bote de basura, hermanitos. No será un trapo para limpiar la suciedad. Será un instrumento de honra, como un vaso, un plato, una jarra, una copa, y así, mis hermanos. Dice, será instrumento para honra, siempre y cuando se limpie. Dice, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, da a entender que sí, depende de uno, depende de usted, porque estamos en el templo. Pero Dios dice que hay vasos o utensilios, instrumentos para honra y otros para usos viles. O sea, uno de esos dos debemos de ser, uno u otro. Pero si usted se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Límpiese, santifíquese, prepárese, deje lo malo y verá que será un instrumento para honra, como dice aquí. Y si no se limpia y al contrario se ensucia más, entonces será como un bote de basura. Necesario, sí. Útil, sí. Pero es de uso vil o común. ¿Qué quiere usted, mi hermanito, mi hermanita? Yo le invito y le aconsejo en el Señor, límpiese de todas estas cosas. Límpiese para que sea un instrumento de honra. Dice aquí, el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Séalo usted, hermanitos. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Parece, hermanitos, que cerró ese tema y continúa con el otro, pero es el mismo contexto. Verso 22. Huye también de las pasiones juveniles. De las pasiones juveniles.
Muy bien, hermanitos, pasiones, y aclara con este adjetivo juveniles. Hay pasiones que hemos analizado que también se llaman en la Biblia concupiscencias. Concupiscencia para los judíos, ellos le conocen como el Yetzer Hará, que quiere decir para ellos en nuestro idioma impulso malo, tendencia mala o mala inclinación. Yetzer Hará, impulso malo dentro del hombre. Esto, hermanitos, es diferente de una tentación del diablo, el Señor lo reprenda, que viene del exterior hacia el interior de usted. Una tentación diabólica, porque el enemigo es tentador, pero el Señor ya lo venció. Hay pecados, hay impulsos, hay tentaciones que vienen de fuera, causados por el mismo diablo, pero que la sangre de Cristo lo cubra a usted. Y tenga la armadura de Dios también. Bueno, pero hay pecados que no tiene que ver el enemigo, ni el mundo, ni el pecado externo, sino que se originan en el interior del hombre. Y eso se le llama concupiscencia. Muy bien, ahora, las pasiones juveniles, y aclara, pueden ser, hermanitos, y claro, derivado y muy similar a una concupiscencia, pecado originado internamente o Yetzer Hará, algo que surgió de adentro, pero también añade pasiones juveniles, o sea, parecen exclusivas de los jóvenes. Bueno, puedo decir, hermanitos, y si alguien puede concordar con esto, que ya a la edad muy anciana, los ancianitos ya no tienen pasiones juveniles, ya no son jóvenes. Ya hay pecados que dejaron atrás, impulsos y concupiscencias o Yetzer Hará, que ya no les llama, ya pasó su etapa tanto en su cuerpo como en su alma. Ya no tienen esos impulsos o pasiones juveniles, ya son muy ancianitos. Pero los jóvenes, se le conoce, hermanitos, claro, después y en el proceso de la pubertad y poquito después, cómo se mueven las hormonas, están inquietas dentro del jovencito o la jovencita. Bueno, pasiones juveniles, desde cosas del alma hasta cosas físicas, carnales, lo abarca todo ello. Huye también de las pasiones juveniles. Timoteo era joven y era soltero. Este consejo era muy bueno para él. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, que siga justicia, fe, amor, paz con otros hermanos que también invocan al Señor. Hermanos que tienen esas cualidades y siguen justicia, fe, amor, paz. O sea, se haga acompañar de hijitos de Dios que se mueven así con el Señor. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Como diciendo, júntate con ellos, vive con ellos y camina con ellos. Ahora el 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y es lo mismo que vimos al inicio. Debates, discusiones. Todo ello, hermanitos, desecharlo. Ahora, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas. Así dice la palabra del Señor. No debe de ser amigo de contiendas. Dice nuevamente todo el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Sí, el 24, porque el siervo del Señor no debe de ser, la versión 60 dice contencioso.
Mi Biblia dice amigo de contiendas. ¿Y qué equivale a peleonero? Pues una persona que siempre está en pleitos. No debe de ser así. Dice, sino amable para con todos. Debe de ser amable, no peleonero, no pleitista. Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sí, mis hermanitos. Y bueno, ya vimos, por ejemplo, en la transmisión anterior acerca de sufrir penalidades. Sufrir penalidades. Bueno, mis hermanos amados, ¿qué es esto? Esto va en el carácter del siervo de Dios y podríamos decirlo de esta manera: es sufrido. Sufre penalidades. Pero esto nos lleva a entender, hermanitos, que es parte del carácter. Y a la verdad, no todos lo tienen. No todos son sufridos. Bueno, no me refiero a que no todos sufran. Sí, todos sufrimos. Pero no todos tienen el carácter de ser sufrido o la cualidad de ser sufrido. Todos sufrimos, pero no todos son sufridos. O sea, no actúan todos como alguien sufrido. Y le pongo ejemplo. Puede ser una persona, hombre o mujer, que a la verdad sí tienen sufrimientos como todo humano, pero no actúan como un sufrido al quejarse, renegar, estar inconformes, descontentos, amargados, airados, incluso acusan a Dios de sus males o sufrimientos. Ellos no son sufridos, hermanitos, no actúan como un sufrido, actúan como un enemigo. Cuando una persona se resiste a la voluntad de Dios y no le alaba, pues resulta ser su enemigo, su adversario. Pero si alguien es sufrido, el sufrido lo acepta. No podríamos decirlo, hermanitos, con otras palabras tal vez, pero se conforma. Aunque sufre, se conforma y también, ¿por qué no decir, se adapta? Pero alabando a Dios, adorando al Señor, dándole gracias por todo. Ese es un sufrido. Tiene carácter de sufrido. Alaba, adora y no se amarga. Pero el que no es sufrido, reniega, se queja, reprocha, condena, blasfema, maldice, siempre está inconforme contra Dios. Una persona que la verdad sí tiene motivos de sufrimiento, pero que no alaba a Dios, ese no es sufrido o no tiene carácter de sufrido. Ahora dice, hermanitos amados, verso 25. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Corregir con mansedumbre. No discutir, no debatir. Que él hable y que ellos oigan. Dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y está hablando de los de afuera, que debe de corregir a los de afuera con mansedumbre. Por ejemplo, vienen fechas, hermanitos, como lo de las tradiciones judías, el día de la Guadalupana, todo ello. Tradiciones católicas me refiero, del mundo, de la religión. Hermanos amados, vienen esas cosas. Hay cristianos que debaten, que reprenden a las personas que ni cristianas son. Pero aquí dice que se les corrija con mansedumbre, no con burla. No, hermanitos, con menosprecio, burlándose de la mentira que creen ellos. En verdad es mentira lo que creen, pero no es para burlarse, sino corregir con mansedumbre. A los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero uno corrija con mansedumbre. No discutir que no, que los ídolos, sí, es verdad. Y el mandamiento es para el pueblo de Dios y claro, para la iglesia de Dios. A ellos hay que enseñarles la verdad, pero con mansedumbre. No
con exigencia o reprensión, porque no son ni siquiera hijos de Dios. No son de Dios. A un hijo de Dios se le corrige y reprende, pero a alguien que no es de Dios, ¿cómo hacerlo? Entonces, a la hora de evangelizarlos, sí se tocan puntos verdaderos, claro que sí, pero hermanitos, que sea con mansedumbre. 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos, darnos instrucciones. Quede esto grabado en el corazón de mis hermanitos. Líbralos, Señor, de todo mal y de las pasiones juveniles. Ayuda a mis hermanitos. Están en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, y se limpien de estas cosas para que sean utensilios de honra. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con todos ustedes en este hermoso día. Les esperamos en el servicio. Aunque haga frío, hermanitos, no falte. Hay palabra de Dios para usted. Amén.